Bueno, como les comenté durante el desarrollo de los conceptos del trabajo práctico número 2, vamos a desarrollar una técnica que servirá para definir el tamaño y forma de la unidad muestral que vamos a utilizar durante un relevamiento de vegetación. Para ello utilizaremos un método que se denomina método de Caín y que tiene por finalidad determinar el área mínima de la comunidad, que ya comentamos que se trata de esa superficie en la cual la comunidad vegetal se encuentra lo suficientemente representada en función de su nivel de heterogeneidad u homogeneidad. Para ello vamos a empezar trabajando sobre el área que va a ser el área de estudio en un relevamiento exploratorio o en un estudio exploratorio destinado justamente a esta determinación. En primer lugar, vamos a definir sobre esa comunidad vegetal un área conocida, como podría ser un cuadrado de 25 centímetros por 25 centímetros. Dentro de ese cuadrado se va a determinar el número de especies vegetales presentes. Es decir, que necesitamos, por supuesto, la capacitación suficiente como para reconocer diferentes especies vegetales y registrar entonces como dato dentro de esta superficie el número de especies presentes en ella. A partir de eso, haremos una duplicación de esa superficie, de manera tal que el siguiente dato será registrar para esta superficie nueva, que es el doble de la anterior, cuántas especies más agregamos teniendo en cuenta que ahora trabajamos sobre el doble de la superficie. Es decir, hacemos una observación sobre esta nueva área que hemos agregado y sumamos las nuevas especies que se reconozcan a las anteriores que habíamos ya registrado para la primera de las áreas definidas. El siguiente paso coincide con este, implica duplicar el área y nuevamente determinar si existe allí en esa nueva área un número para sumar en cuanto a cantidad de especies vegetales presentes. Lo mismo lo volvemos a repetir. Nuevamente registramos la cantidad de especies nuevas que se presentan en esta superficie. Volvemos a hacerlo. ¿Hasta cuándo seguimos duplicando el área? Duplicamos hasta que el número de especies vegetales ya no crezca. Es decir, cuando en dos superficies se nos repite el número de especies y no agregamos nuevas, estamos en condiciones de detener ya la duplicación de la superficie. A partir de ese trabajo obtendremos una planilla de este tipo, donde tendremos en la primera columna todas las especies identificadas y en la fila superior vamos registrando cuáles han sido las áreas que hemos tenido en cuenta. Siempre respetando que la segunda es el doble de la primera, la tercera es el doble de la segunda y así. Y como les decía antes, detenemos el trabajo a partir de que se repite el valor de número de especies registradas. Entonces tenemos para el área que en este ejemplo era de 0,0625 metros cuadrados, 3 especies determinadas. Para el área que representaría el doble de la primera, 5 especies. Para la tercera, que es el doble de la segunda, incluimos 2 especies más y así. Esta sería la planilla de base que vamos a procesar para llegar a determinar el área mínima de la comunidad, que es nuestro objetivo. Para eso aplicaremos una técnica muy sencilla que consiste en representar en un eje de coordenadas las superficies sobre las que hemos realizado las determinaciones y en el eje de ordenadas vamos a ir marcando los números de especies correspondientes a cada una de las superficies que observamos. De esa manera vamos a tener al final de esa representación
una curva que puede llegar a tener una forma más o menos así. Esto es solamente a modo de ejemplo. Una vez que hemos dibujado la curva, uniendo los puntos que coinciden con registro de superficies y número de especies presentes, vamos a tomar en el eje donde representamos la superficie un 10% de la superficie máxima que hayamos relevado. Y en el eje de las especies, el 10% del número máximo de especies que hayamos determinado. Con esos dos puntos vamos a obtener un punto de unión por el cual vamos a hacer pasar una recta que nace en el origen y corta en ese punto. Esa recta la vamos a trasladar de forma paralela hasta que se haga tangente a la curva, es decir, hasta que la toque en un punto. Ese punto lo llevamos al eje de la superficie y allí, en ese punto del eje, hemos encontrado el valor del área mínima de la comunidad. Esta técnica nos permite determinar que en este valor de superficie estamos en condiciones de decir que estamos representando fielmente a la comunidad vegetal sobre la que estamos trabajando. Una vez que tenemos el área mínima determinada, área mínima de la comunidad como mínima superficie en la cual esa comunidad está bien representada, estamos en condiciones de definir lo que será el tamaño de la unidad muestral, que deberá tener como mínimo ese tamaño de área mínima de la comunidad. ¿Y por qué resaltamos esta cuestión de como mínimo? Porque si utilizamos como tamaño de unidad muestral, es decir, tamaño de la superficie en la cual realizaremos mediciones de los atributos que estén seleccionados para nuestro estudio. Porque si utilizamos un área de mayor tamaño, la confiabilidad de nuestro estudio no se verá perjudicada, al contrario, es probable que tengamos un nivel mayor de representatividad en los datos, pero eso implica una menor operatividad, mayor costo, mayor tiempo. Por otro lado, si utilizamos una superficie de trabajo de unidad muestral menor al área mínima de la comunidad, ahí sí estaremos cometiendo un error a nivel de representatividad de los datos. Por eso es que resaltamos la importancia de respetar como mínimo en el tamaño de la unidad muestral el tamaño determinado como área mínima de la comunidad. Posteriormente, y teniendo en cuenta cuáles son algunos requisitos que debe cumplir esa unidad muestral, deberemos tener en cuenta justamente cuando la construimos que se distinga claramente en las comunidades vegetales, es decir, trabajar con un material que tenga un color que resalte en la comunidad, que sea de un material resistente, que no se deforme. Otra de las cuestiones que vamos a tener que definir en relación a esta unidad muestral es la regla de exclusión o inclusión del material vegetal. Es decir, si nosotros trabajamos con un cuadro de madera o de caño o de metal, tenemos que tener en claro que cuando ese cuadro se apoye sobre la cobertura vegetal, los individuos que queden en parte dentro o fuera de esa superficie, definir de antemano qué decisión vamos a tomar en esos casos, si ese individuo va a formar parte de nuestra unidad muestral o va a quedar excluido, y respetar esta regla a lo largo del estudio. Y por supuesto mantener la forma y tamaño que hayamos seleccionado para nuestra unidad muestral a lo largo de todo el relevamiento. Normalmente ustedes verán cuando seleccionen o estudien distintos tipos de relevamientos ecológicos que se pueden utilizar unidades muestrales abiertas o cerradas.
¿Cuál sería un caso de unidades muestrales abiertas? Lo que llamamos punto. Hay una técnica para caracterizar comunidades vegetales que es el punto, que simplemente lo que hace es medir atributos en diferentes puntos que constituyen el muestreo. Otra de las unidades abiertas es la transecta, que es una línea imaginaria que recorre una longitud predeterminada y sobre la cual se van a hacer las determinaciones que estén definidas para el estudio específico. Por otro lado, tenemos las unidades muestrales cerradas, que son como las del ejemplo, en donde se establece esa área mínima dentro de una forma de cuadrado, de rectángulo, de círculo, serían como las más conocidas, y en los que se trata de buscar aquellas donde el perímetro sea menor para disminuir el efecto de borde, eso que decíamos hoy de agregarle subjetividad al estudio. Para profundizar un poco más sobre este tema, les recomendamos consultar la bibliografía que aparece en el campus dentro de la carpeta que llamamos bibliografía de base correspondiente al trabajo práctico número 2.